Amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar desde donde se encuentren escuchando este programa. Desde Medellín, Colombia, los saluda Marco Aurelio Vela Guerrero, quien conduce su programa habitual de los jueves, Cultura y Entretenimiento, a través de la emisora Conciencia Top New. Para la presente semana tendremos variedad de contenido. Mencionaremos las efemérides o conmemoraciones que tuvieron lugar esta semana, entre ellas el Día de las Bandas Sinfónicas, el Día Internacional del Teatro. Como notas luctuosas tendremos las de Chabelo y la de María Kodama, esposa de Jorge Luis Borges. En la parte de literatura tendremos un bello poema de Pablo Neruda titulado Tu risa, en dos versiones, la que hago yo con mi voz y otra versión cantada muy llamativa, por cierto. En la música, como ya lo mencioné, escucharemos música de bandas sinfónicas. Amigos, entonces recordarles que pueden enviar sus colaboraciones para el programa al correo lecturasypoesías2022@gmail.com. Entonces, amigos, sin más, comencemos con el programa. Que disfruten su contenido. Muchas gracias por su sintonía. Para la sección de literatura del programa, les leo a continuación un artículo relacionado con el hecho de que García Márquez destronó a Miguel de Cervantes en cuanto a traducciones se refiere, tomado del diario El Colombiano de la ciudad de Medellín y escrito por Valeria Urán Sierra. Se titula García Márquez destronó a Miguel de Cervantes.
Ahora, el Nobel colombiano es el más traducido en los últimos 21 años, según una investigación que hizo el Instituto Cervantes. Entre 2000 y 2021, Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura colombiano, se ha convertido en el autor de habla hispana más traducido a otros idiomas, más que Miguel de Cervantes Saavedra, que es el más desde 1967, reveló El País de España, en una publicación titulada García Márquez desbanca a Cervantes como autor más traducido del español en el siglo XXI, tras haber tenido acceso al primer mapa de la traducción mundial del Instituto Cervantes. Todo empezó en 1967, después de que provocara con 100 años de soledad lo que algunos críticos han calificado como una onda expansiva en el quehacer literario, explicó el Diario Español. La entidad literaria, a través de un rastreo a las obras y los autores en español que han sido publicados entre 1950 hasta 2021, 7 décadas, buscó cuáles son los más traducidos a otros idiomas, encontrando que Miguel de Cervantes es quien ocupa el primer lugar con 1.386 traducciones. Le siguen en la lista Gabriel García Márquez con 1.270, Isabel Allende con 861, Jorge Luis Borges con 768, Mario Vargas Llosa con 785, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Carlos Fuentes, Arturo Pérez Reverte y Carlos Ruiz Zafón, quienes ocupan los 10 primeros puestos. Tras el rastreo, el Instituto Cervantes dijo haber encontrado, según el Diario Español, un importante liderazgo de la literatura latinoamericana, pues si bien García Márquez está en la delantera, va acompañado de Allende, Borges, Vargas Llosa, Luis Sepúlveda y Roberto Bolaño. En la cuota española, además de Cervantes, están Ruiz Zafón, Pérez Reverte y Javier Marías. El mapa de la traducción contó con la participación del Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED y la colaboración de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura, y será presentado el 29 de marzo en el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española, CILE, que se celebra en Cádiz desde este lunes y hasta el 30 de marzo, escribió el autor del artículo, Manuel Morales. Después, él mismo explicó que a esa cita acuden cada año miembros de las 23 academias más importantes del español a nivel mundial, junto a filólogos, escritores y artistas, pues quienes convocan son las más grandes autoridades en el tema: el Instituto Cervantes, la Real Academia Española, RAE, y el Ayuntamiento, que es lo que en Colombia se conoce como Alcaldía de Cádiz. Primeros datos. Aunque la traducción e investigación no han sido presentadas en público y solo ha llegado hasta las manos de un grupo muy selecto, han aparecido importantes comentarios sobre lo que ésta significaría para la literatura hispana. Este informe es una forma de descubrir la biblioteca de las comunidades interesadas por la cultura en español en todo el mundo, le dijo la directora de Cultura del Cervantes, Raquel Calella, a El País, y añadió que podría consolidarse como una herramienta de utilidad para escritores, traductores, editores, libreros, lectores, porque van a contar con una información que hasta la fecha no se tenía y que permitirá tomar decisiones más eficientes, bien sea desde el ámbito público y bien sea desde el privado. Esta investigación, que será publicada en un portal web, abarcó idiomas como el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el portugués, el sueco, ruso, árabe, japonés y chino, y espera en un futuro agregar otros para ampliar el panorama. Como complemento al artículo, leamos algo relacionado con las mujeres más traducidas. Este trabajo además arrojó datos sobre la presencia de las mujeres en la literatura. De la gran posibilidad de datos que ofrece, podemos poner la mirada desde 1950 y fijarnos solo en mujeres escritoras.
Tras la chilena Isabel Allende están María Isabel Sánchez Vergara, autora barcelonesa de libros infantiles, de gran éxito por sus biografías ilustradas, con 323, por delante de Santa Teresa de Jesús, con 268, la mexicana Laura Esquivel y la cubana Almaflor Ada, que ha escrito sobre todo obras para niños, ambas empatadas a 112 traducciones, y las españolas Ana Llimós Plomer, también del mundo infantil, con 108, y Almudena Grandes, fallecida en noviembre de 2021, con 102 versiones, puede leerse en el Diario Español. Complementando la lectura del anterior artículo, escuchemos a continuación en el siguiente audio el resumen de lo leído anteriormente. Una investigación del Instituto Cervantes identificó a los autores de la lengua española más traducidos. El primero es el español Miguel de Cervantes, con 1.386 traducciones, y el segundo el colombiano Gabriel García Márquez, con 1.270. Toda la obra de Gabriel García Márquez tiene esa capacidad de llegar al alma humana. Por eso, no importa la nacionalidad, no importa el lenguaje, no importa la lengua que usted esté manejando, siempre va a sentir algo que se lo acerca a Macondo, que lo acerca a los personajes de García Márquez y que comienza a tener mucha más fuerza. Además, es un escritor muy actual. La investigación fue realizada por el Mapa de la Traducción Mundial del Instituto Cervantes, un generador de conocimiento a partir de metadatos sobre obras publicadas y traducidas en 10 lenguas y que recorre la historia desde 1950 hasta 2022. En 1967, la obra 100 años de soledad de Gabo comenzó a expandirse por el mundo. En tercer lugar está Isabel Allende con 861 traducciones, seguida de Jorge Luis Borges con 768 y Mario Vargas Llosa con 785. Para la parte musical del programa, y según lo mencioné en la introducción, vamos a hablar un poco sobre las bandas sinfónicas a propósito de que el pasado 27 de marzo se celebró el Día Internacional de las Bandas Sinfónicas. Una banda sinfónica o banda de concierto, también llamada en inglés concert band, se entiende que es un conjunto de músicos que interpretan instrumentos de viento, de percusión y algunos de cuerda. Los instrumentos de cuerda que pueden pertenecer a una banda sinfónica son el violonchelo y el contrabajo, aunque también, según la obra que se vaya a tocar, el piano y el arpa. Si bien la etimología de la palabra sinfónico proviene del griego y se traduce como conjunto de sonidos, cualquier agrupación musical en la que exista armonía puede ser denominada sinfónica. ¿Cuáles son los tipos de bandas? Tenemos las marching bands o bandas de espectáculo, conformadas por las bandas sinfónicas, las bandas militares, las bandas de jazz o big band, las bandas de cornetas y tambores, y también tenemos las agrupaciones musicales, entre las cuales sobresalen las bandas procesionales y las marching bands o bandas de espectáculo. ¿Cuáles son las características de las bandas? Una banda de música es una agrupación musical formada básicamente por instrumentos de viento o de cuerda y percusión. Un factor importante es que la banda está constituida por instrumentos que puedan ser tocados mientras el músico marcha en los desfiles o en las batallas, para los cuales se utiliza la banda. Diferencias entre una banda sinfónica y una orquesta sinfónica. La orquesta es un conjunto de instrumentos de todas las familias, cuerda, viento y percusión, de las cuales la principal es la familia de la cuerda, y de esta el instrumento principal es el violín. Con esta definición se puede ver que la principal diferencia entre una orquesta y una banda sinfónica es la familia de instrumentos protagonista, cuerda para la orquesta y viento para la banda. Además, el instrumento principal de una orquesta es el violín, el cual no puede participar en una banda, ya sea sinfónica o no, mientras que en una banda el instrumento principal es el clarinete.
Eso es en la familia de cuerda. Aunque hay que remarcar que hay instrumentos como la guitarra que puede aparecer aunque no sea habitual. Hasta aquí esta breve reseña de lo que es una banda sinfónica. Ahora, para ambientar el anterior artículo, vamos a escuchar música de bandas instrumentales. Disfruten estos hermosos temas. Comencemos entonces, amigos, amigas, escuchando temas musicales interpretados por bandas sinfónicas. El primero se llama Patasdilo, es un pasillo colombiano del compositor Carlos Vieco, interpretado por la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia Medellín, y el segundo se llama Vito por la Banda Sinfónica Instrumental de Madrid, España. Disfrutemos estos hermosos temas instrumentales.
También en la parte de literatura del programa, escuchemos a continuación la primera parte del conversatorio entre los escritores Emilio Restrepo y Gilmer Mesa de la ciudad de Medellín acerca de la reedición del libro Gamberros. Es un conversatorio acerca de este libro, el cual es recomendado para que procuren leerlo. Se titula Gamberros, del escritor Emilio Restrepo. Estamos transmitiendo desde la biblioteca de la Universidad Remington en Medellín, en pleno corazón de Medellín, en pleno centro, que da un poquitico de la idea de lo que queremos expresar con esta conversación con el escritor Gilmer Mesa. Es muy grato para nosotros conversar de los temas que nos apasionan, en este caso literatura y ciudad, barrio y ciudad, ciudadano, el ciudadano que padece esta ciudad que puede ser tan agobiante pero también tan encantadora. Y contamos con la compañía del profesor Gilmer Mesa, un escritor de una trayectoria muy interesante, autor de la novela La Cuadra, ganador del premio de la Cámara de Comercio, autor de Las Travesías, una novela impresionante que se la recomiendo ampliamente, y próximamente su novela Aranjuez, que da cuenta del barrio que lo ha marcado desde siempre. Estamos juntos es porque los dos somos escritores de Medellín, escritores de barrio. Gilmer ha trasegado todo lo que es Aranjuez y sus influencias, yo he trasegado lo que es Belén, y hoy nos congrega precisamente que la Universidad Remington en su colección Liber está lanzando un libro que se llama Gamberros S.A. Es una reedición de un libro de mi autoría, con el cual obtuve una beca del municipio de Medellín en presupuesto participativo, y la Remington consideró que era digno de ser reeditado en esta colección. Entonces, estamos hablando de lo que nos gusta, Gilmer, estamos hablando de ciudad, estamos hablando de escribir en la ciudad, estamos hablando del barrio como marcador fundamental de nuestra personalidad, de nuestro carácter y también de nuestra influencia literaria. He visto que vos te has movido mucho en el asunto del barrio y es tu gran éxito, tu gran representación literaria y mediática. ¿Qué nos contás del barrio y de tu escritura? A ver, primero muchas gracias a la Remington por invitarme, a vos por invitarme no solo a este programa, sino a hacerte el prólogo de ese libro que me parece una maravilla, que también lo recomiendo profundamente. Es una colección de textos muy barriales, muy barriobajeros, y con un conocimiento amplio de lo que se habla, tanto del lenguaje como de las formas y los modos que se dan en ciertos personajes populares. También muy contento de estar aquí en este sitio, que estamos justo en la Fundación de Medellín. Aquí es donde se da el inicio, aquí tenemos la catedral más antigua de este territorio, que es San Benito, aquí muy cerquita, que después se remodeló. Aquí está también la Candelaria y bueno, y al pie de la Veracruz también. De nada, muy bacano. Ahora, contestando un poco eso, pues yo y partiendo también de una pregunta que nos hacían justo para impulsar este conversatorio de si uno trataba como de hacer una crónica del barrio o algo, yo creo que no era mi objetivo primordial, ¿cierto? Yo lo que quería era contar una realidad que había visto, vivido y escuchado, y que pues por ende también estaba permeada por todo lo que era un barrio popular. En el caso mío, Aranjuez, que ha sido, como dijiste, el barrio no solo de mis amores, sino el barrio en donde ha transcurrido toda mi vida. Llevo todos los años que tengo viviendo allá. Y yo en realidad no tenía esa intención, pues como de voy a pintar a personajes del barrio, o a modos o accionares del barrio, no. Voy a contar es una historia de ciertas personas que me trabajaban mucho en la cabeza y que yo quería como hacerle una revisión desde la literatura de esos personajes, pero como eran personajes del barrio y sus actuares se daban ahí, pues terminé haciendo una novela que a su vez también hablaba de un barrio, pero que me parece muy importante, y más leyéndote a vos y a otros autores de aquí como Luis Miguel Rivas, como Pablo Montoya, que creo que hay como una necesidad de contar ese entorno, ¿cierto? Y que me parece fundamental por una cosa, y es que creo que los barrios, si bien había gente que había hablado de ellos, Juan José
¿cierto? Mucha gente, las novelas o los cuentos que más se conocían porque estaban asociados a las grandes editoriales y demás, era de gente que no conocía el barrio. Entonces me parece que es muy importante que ahora estas voces, David Gil, vos, sean voces de gente que sí habita esos territorios, que sí los conoce, y que me pasó a mí con la novela, que yo pensaba pues que estaba hablando únicamente de Aranjuez, pero que veo que compartíamos un montón de situaciones muy, muy barriales todas. Entonces creo que no es que las otras visiones no sean tenidas en cuenta, no hay que tenerlas en cuenta, pero también parejo a estas, para que se pueda tener como una idea general de lo que son los barrios populares en Medellín, que es lo mismo también que creo que te pasa a vos con esas maravillas que has hecho con Belén. Iniciamos las colaboraciones para el programa de la presente semana compartiéndoles un interesante texto que nos envía desde Medellín, Colombia, María Camila Gómez, titulado El copulatorio. Un texto bastante interesante y espero que les guste. Aquí va. Hola a todos, un saludo muy especial. Yo soy María Camila Gómez, soy escritora aficionada. Soy colombiana, vivo en la ciudad de Medellín y escribo para el periódico estudiantil Nexos de la Universidad EAFIT. A pesar de que ya soy egresada, pues he tenido la oportunidad de compartir con ustedes varios textos. Marco Aurelio muy especialmente me invitó a leer con mi voz para ustedes, así que aquí va. Un placer y muchas gracias a todos los que nos han leído y que han disfrutado un poco de mis textos. Esta es una crónica inmersiva y se llama El copulatorio. La decisión estaba tomada y el terreno despejado. Mis nervios y los pequeños vellos negros se deslizaban a la par, jabonosos por las baldosas del baño. Luego de hidratar y perfumar cuidadosamente, la lencería de encaje negro cubrió lo necesario y un antifaz del mismo color, mi identidad. La Masquerade Society era prometedora y muchos otros como yo habían esperado por más de un año la reapertura del primer pop-up erótico de Colombia y el más reconocido de la ciudad de Medellín. Al llegar a la dirección esperaba encontrar un extravagante bar, pero la fachada sin letrero era discreta como la de cualquier otro sitio de la zona. Al entrar en el primer piso sentí estar en un antro común, con mesas, barra y un tubo de pol atravesando los dos pisos. Meseras y meseros en lencería y algunos cuadros e imágenes de genitales. El tiempo pasaba sin novedades. En la expresión de todas las miradas enmascaradas se percibía la sed de morbo. Esperábamos algo de esa noche, sin tener muy claro qué. Me senté y pedí un sunset en llamas, mientras escuchaba a los demás hablar para distraer sus ansias. Guiaban la conversación a temas sexuales para no desperdiciar el entorno. Experiencia más rara, mejor encuentro sexual, posición favorita, peor polvo y por último, expectativas de la noche. Todos respondían con naturalidad, sin vergüenza de ningún tipo, con la misma facilidad odiosa con la que los taxistas hablan del clima. Ellos y yo teníamos algo en común. Lejos de ser los enfermos, sexópatas, ninfómanas y pervertidos que la gente cree que frecuentan estos lugares, encontraba sinceridad, pulcritud y deconstrucción en todos nosotros. Seres comunes y poco corrientes con fantasías que no temen reconocer, mucho menos cumplir. Sucumbí ante la curiosidad y recorrí el sitio. Vi unas escaleras elegantes, tiznadas de misterio por las luces rojas que las iluminaban y conducían al aclamado segundo piso, o mejor, al segundo círculo infernal donde solo los más lujuriosos llegaban. Había sofás inclinados en forma de corazón, en círculos, tipo motel, pero más amplios para las orgías, pensé. Espejos, luces rojas y algunas otras salas ocultas con más de estos. A la derecha, una mesa de billar, un papel tapiz de penecitos morados y un balcón cuadrado, atravesado por el tubo de pol. Comenzó el evento. Antes, nuestros anfitriones nos dejarían claras las reglas del lugar,
porque incluso el frenesí las tiene. El consentimiento como principio y fin. Todo sería permitido bajo el mutuo acuerdo. La salubridad iría en cada uno. El condón reemplazaría el tapabocas esa noche. Todos los atrevidos de arriba estábamos arrumados en el balcón, presenciando el primer show de Paul. Desde allí, la perspectiva era otra. La gravedad, el ángulo y la luz lograban que el cuerpo de la bailarina fuera mejor apreciado. Mi excitación comenzó, no por su cuerpo desnudo ni la pasión de sus movimientos. Me emocionaba la seguridad con la que esa morena se apropiaba de su sensualidad, que no era solo física, sino más bien salía de su esencia misma. Ella lo disfrutaba, ser observada y saberse dueña de la atención de todos. Tan suya y de nadie más, inalcanzable, cercana a la vista, pero imposible al tacto. Entretanto, sentí el peso de una mirada insistente. Era un joven alto y delgado, de mirada certera. Tenía una máscara distinta, dorada, como estilo arlequín, que resaltaba por su color y estilo. Parecía un poco desgastada en los extremos, lo que me hizo creer que frecuentaba este tipo de fiestas. Estaba solo. Subía y bajaba las escaleras como buscando a alguien, pero siempre volvía a pararse enfrente. Yo lo miraba también. Era claro el coqueteo. Tal como lo mencioné en la introducción del programa, hablaremos enseguida acerca del Día Mundial del Teatro. El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año y fue creado por el Instituto Internacional del Teatro ITI en el año 1961. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. Mensaje internacional del Día Mundial del Teatro. Durante este día se celebran en todo el mundo actos y eventos relacionados con la escena. Uno de los más importantes es el mensaje internacional por parte de una figura de talla mundial por invitación del ITI. En este mensaje, una persona de relevancia comparte sus reflexiones acerca de la cultura y el teatro. La primera vez que se celebró el Día Mundial del Teatro en 1962 fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau, quien pronunció el famoso mensaje internacional del Día Mundial del Teatro. Después, otros nombres destacados le siguieron como Arthur Miller, Laurence Olivier, Pablo Neruda, Richard Burton, Antonio Gala, Umberto Orsini, John Malkovich y Darío Fo. En 2022, el encargado de pronunciar el mensaje del Día Mundial del Teatro fue Peter Sellers, director de teatro estadounidense. En 2023 es la actriz egipcia Samiha Ayoub la que ha pronunciado el mensaje del Día Mundial del Teatro. Día Mundial del Teatro en 2022. En 2022 el Día Mundial del Teatro cumplió 60 años y se centró en los jóvenes, las nuevas generaciones y artistas emergentes que cogerán el testigo para perpetuar la importancia del teatro e intercambiar ideas nuevas. Se celebró en París un evento en línea con actuaciones de 37 artistas emergentes de todo el mundo. ¿Qué es el teatro? El teatro es un movimiento cultural que tiene trascendencia mundial y que se caracteriza por una puesta en escena de un grupo de comediantes y artistas frente a un auditorium y donde asisten un gran número de espectadores. Es una de las artes escénicas más importantes, que conjuga una gran variedad de elementos y que, al unirlos, dan como resultado un maravilloso espectáculo, el cual hoy goza de muchos adeptos. La magia que encierra el teatro. El teatro encierra una verdadera magia, y es que el solo hecho de poder estar tan cerca de los actores y ver sus expresiones en vivo deja al espectador sin palabras. El teatro, a diferencia de otras artes escénicas, tiene la particularidad de despertar verdaderas pasiones, sentimientos y emociones una vez que comienza la obra.
Para el espectador, la posibilidad de interactuar con el actor es un momento único e inolvidable, sin dejar de lado la misma actuación que, por supuesto, es un momento magistral. También se puede ver subir y bajar el telón, escuchar alguna banda sonora, apreciar el vestuario, las luces y aplaudir cada vez que termina un acto. A ciencia cierta, no se sabe por qué el teatro puede llegar a conmover tanto la fibra de los hombres y las mujeres, pero desde la antigüedad esa magia ha estado presente. Así lo dejó plasmado Aristóteles en su libro llamado Poética y otros grandes dramaturgos de los cuales hoy podemos disfrutar su legado. Relaciono a continuación las obras de teatro más vistas en la historia. Estas obras han sido algunas de las más emblemáticas del teatro y las que han acaparado más espectadores en todo el mundo, por supuesto, sin menospreciar todas aquellas que se han escenificado hasta ahora. Entre ellas destacan Romeo y Julieta de William Shakespeare, La Celestina de Fernando de Rojas, La Divina Comedia de Dante Alighieri, Don Juan Tenorio de José Zorrilla, Hamlet de William Shakespeare, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, La vida es sueño de Calderón de la Barca y La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Hasta aquí, amigos, amigas, esta breve cronología o remembranza acerca de la importancia del teatro. Ya con esto queda la motivación a asistir a obras de teatro en sus respectivas ciudades. Algo adicional al día del teatro. Frases. El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana. Federico García Lorca. El teatro te permite ser otro, ver por los ojos del otro y reconocerte a ti mismo en él. El teatro nos une. El teatro es la máxima expresión de un pueblo, sus pensamientos, su historia, sus anhelos, sus decepciones, sus logros, sus errores, sus raíces, su cultura. En fin, el teatro es el ser de un pueblo en todas las artes. Día Mundial del Teatro. 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. Yo más bien diría Día Mundial de la Vida, del Arte, de la Tragedia y la Comedia. Día Mundial de la Pasión Loca y Desmedida. Día Mundial de los Quijotes. Soñadores atrevidos que apuestan su vida por un estreno. Yo más bien diría Día Mundial de Todos, porque el teatro es para todos, de todos y se hace entre todos. Día Mundial del Público y creadores que juntos forjan sinergias, complicidades apostólicas y argumentaciones escénicas. 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. Yo más bien diría Día Mundial de Sueños Alcanzados y de límpidos reflejos de sociedad. Día Mundial de la Sangre, porque hacer teatro cuesta sangre, y al mismo tiempo el teatro es la sangre de cada pueblo. Día Mundial de locos y atrevidos, amantes amorosos, navegantes de ilusiones y fabricantes de esperanzas. 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, Día Mundial de Todos, Día Mundial de la Vida. Gabriel Pineda. En la sección de variedades del programa les leo a continuación una humorística columna relacionada con el celular y titulada Más vida, menos celular, escrita por Dani Alejandro Hoyos Suserquia en el diario El Colombiano de la ciudad de Medellín. Dice: suena el celular y con la mano dormida le doy fin al sonido mientras refunfuño. No hay por qué echarle la culpa a la alarma. Yo mismo fue quien le puso esa hora. Fue lo último que vi al acostarme y lo primero que escuché al despertar. Busco si hay algún mensaje,
Miro las redes sociales a ver cómo amaneció el mundo. Cuando menos me doy cuenta, llevo mucho tiempo viendo videos de Messi. Corro al baño, pongo música en el celular mientras me ducho. Llega una notificación de Instagram y entro a mirar. Después de 20 minutos veo que me cogió el día. Otra vez a correr. Voy tarde, estrés. Un día leyendo a Mariam Rojas, una psiquiatra española, descubrí lo perjudicial que es para la salud mental estar conectado a las redes sociales en exceso. Entre muchas, fomenta la intolerancia a la frustración. Todo lo queremos ya. Entonces me pregunté, ¿cuánto tiempo paso en el celular? Aterrado, descubrí que duraba 8 horas diarias conectado. Pensé, ¿8? Eso es una jornada laboral. Paso más tiempo en este aparato que con mi familia. Algo no está bien. Al sentir culpa, me justifiqué. Lo que pasa es que trabajo por WhatsApp, a mí me escriben mucho, hay que estar actualizado, etc. El algoritmo nos enamora. Uno entra por algo específico y se va quedando. Las redes están pensadas para liberar la dopamina, el neurotransmisor de la felicidad y las adicciones. Le damos like a un video de perros y perritos y aparecen tantos videos de perros y perritos y animales que toca cargar el celular con cuido. Aclaración, cuido es el alimento para las mascotas. Entonces, en la tarea de reducir mis horas en el celular, lo primero fue quitar las notificaciones. Ese aparato es como un novio tóxico que produce ansiedad. Te dice, mírame, acá estoy, tócame. Te prende lucecitas, te vibra. La meta es entrar a ellas cuando quiero, no cuando el celular me diga. No tengo que vivir pegado al chat. Si alguien me necesita, que escriba, y si es urgente, que llame. El mundo no se va a caer porque uno no contesta un chat. Lo segundo fue que le puse tiempo a las aplicaciones Instagram y Twitter. Entro, miro lo que tengo que ver y paso un rato de ocio, pero no tanto como antes. A la media hora se cierra la aplicación y solo puedo entrar al día siguiente. Estas prácticas no son sencillas porque la adicción es fuerte, pero se puede. Ahora tengo más tiempo para mí, para la vida real, leer, trabajar o simplemente para no hacer nada. Estar pegado del celular con exceso no es ocio, es adicción. No busco satanizar el aparato. La cuestión es controlarlo y evitar que nos controle. Ahí les dejo esos tips. Más vida real, menos celular. Postdata. Denle like a esta columna, pongan en las notificaciones que estaré este viernes y sábado con Suso en la Universidad de Medellín y compren las boletas desde el celular. Allá nos vemos en carne y hueso, no virtual. En resumen de la columna, que es muy cierta por cierto, dice, el algoritmo nos enamora. Uno entra por algo específico y se va quedando. Las redes están pensadas para liberar la dopamina de la felicidad y las adicciones. Queda entonces, amigos, amigas, la reflexión para que abandonemos un poquito más este bendito aparato que nos quiere controlar, pero no puede ser así. Otra colaboración que hemos recibido es la de Nelson Rúa Ceballos de la ciudad de Medellín, Colombia, quien nos envía su poema de su autoría y leído en su voz, titulado Apelación. Apelación. Apelo a la palabra directa, franca, sincera, a la palabra sin dobleces, carente de argucias, sin subterfugios ni eufemismos, sin falsedades ni ambigüedades, sin sofismas ni nimiedades. Apelo, si fuese necesario, a la metáfora o a la analogía. Apelo, si así lo requiriera, a la alegoría o a la hipérbole, a la retórica sin demagogia. Apelo, sin pensarlo dos veces, al verbo hecho poema,
sea en prosa o sea en verso, a los cuartetos y tercetos de un soneto, a lo que sea, con tal de que entiendas lo que quiero decirte, que te amo, así nomás, con palabras o sin ellas. Nelson Alberto Rúa Ceballos, aprendiz de poeta. Otra nota relacionada con la literatura tiene que ver con el fallecimiento de María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges. Falleció María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges. La escritora y traductora argentina María Kodama, viuda y principal difusora de la obra de Jorge Luis Borges, falleció este domingo 26 de marzo a los 86 años. La prensa local informó que sufría cáncer de mama. Sin embargo, algunas fuentes cercanas informaron que desconocían la enfermedad. Fernando Flores Mayo, vicepresidente de la Fundación Borges y amigo suyo, confirmó que no habrá despedida pública por ser deseo de ella. Nació en Buenos Aires en 1937 y era hija del japonés Yosaburo Kodama y de la argentina María Antonia Schweitzer, de ascendencia suizo-alemana, inglesa y española. Se graduó como licenciada en literatura en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en literatura sajona e islandesa, de la que hizo traducciones al español. Conoció a Borges cuando tenía 16 años y él 54, y desde entonces no volvieron a separarse. Pese a que en 1967 Borges se casó con Elsa Astete, Kodama siguió viéndolo hasta que se unieron en matrimonio en 1986, meses antes del fallecimiento del escritor. Cuidando un legado. 2 años después de la muerte del creador de El Aleph en 1988, Kodama creó en Buenos Aires la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, cuya sede alberga objetos personales, su biblioteca, las primeras ediciones de sus libros y algunos manuscritos, además de los premios, condecoraciones y diplomas recibidos. Desde allí se dedicó a difundir y contribuir al máximo, mediante cursos y conferencias en todo el mundo, el conocimiento de la obra del más universal de los escritores argentinos. Paz en la tumba de María Kodama. Complementando la noticia del fallecimiento de María Kodama, escuchemos este audio. Bueno, Borges y María Kodama, un amor, un encuentro, fueron compañeros un rato largo hasta que él decidió que sus últimos días terminen en Suiza, y María Kodama, además de haber sido la compañera con quien se casó, la esposa, era la heredera universal de Borges. Vamos a ver qué pasa ahora. De cualquier manera, tuvimos la oportunidad, en un mano a mano, estoy hablando del archivo de la televisión pública, y se le preguntó, ¿usted cómo lo conoció a don Jorge Luis? A ver. Yo le había dado el teléfono, pero yo estaba en el colegio y él llamaba y mi madre estaba histérica. ¿Pero qué quiere ese hombre? Puede ser tu abuelo, pero ¿qué es lo que quiere? Y yo decía, estudiamos, vos estudiarás, fueron unas peleas terribles. Mi madre habla con mi padre, los fines de semana, como los hijos de separados, estaba con mi padre, entonces me dice, su madre me dijo, no, yo le voy a explicar, y él me dice, a mí no tiene que explicarme absolutamente nada, yo le voy a decir solamente una cosa, ese profesor puede ser más que su abuelo, entonces, usted tiene 16 años, es decir, toda la vida por delante. No haga nada que pueda arruinar toda esa vida que usted tiene por delante. Bueno, ¿qué quiere comer? Se acabó. Yo me acuerdo que yo tendría 7, 8 años y había un libro en mi casa con un señalador, lo abro y eran las ruinas circulares. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Como yo fui educada por mi padre, japonés, no tenía libros infantiles, yo a los 5 años sabía leer y escribir. Cuando fue, digamos, el momento, el
Él me preguntó qué había leído, qué me gustaba, entonces yo le dije, bueno, le digo, lo que a mí me fascinó es un cuento, Las ruinas circulares. Ah, me dice, qué bien, no me dijo nada más. Entonces, claro, pero para una criatura, toda la historia, el ritmo que tiene esa prosa y esa historia me fascinó. Y después un día fue muy emocionante porque en una conferencia uno de los alumnos hace la pregunta sobre las ruinas circulares. Ah, dice, ese cuento. Yo trabajaba en la biblioteca Miguel Cané, yo comía con mis amigos, salía, pero lo único que quería era volver a mi casa. Ese cuento lo escribí en una semana y nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Eran las palabras de María Kodama refiriéndose a su amistad con Jorge Luis Borges. Y como temas finales musicales interpretados por bandas sinfónicas, escuchemos el tema Manolete en versión de la Banda Municipal de Madrid y Cuba por la Banda de Infantería.
En la sección de tecnología del programa les traigo un artículo relacionado con el uso del chat GPT. Alerta por el uso del chat GPT. El chat GPT y el uso de la inteligencia artificial no solo tiene sorprendido al mundo por sus alcances, sino que ha despertado muchas inquietudes y preocupaciones, no solo en el mundo académico y científico, sino entre las autoridades. La capacidad de ChatGPT para redactar textos realistas a gran velocidad y escala hace de esta herramienta de inteligencia artificial un recurso para fraudes y desinformación y un aliado de ciberdelincuentes con pocos conocimientos técnicos al generar códigos en varios lenguajes de programación, advirtió Europol. El Laboratorio de Innovación de Europol se sumó a la creciente atención pública prestada a ChatGPT, una chatbot al que ya han salido rivales como Bard, Google y Bing Microsoft. Ellos han identificado numerosas áreas de preocupación y destacan tres. La primera es su forma de facilitar las tareas de fraude, suplantación de identidad e ingeniería social, puesto que la capacidad de ChatGPT para redactar textos muy auténticos cambia las reglas del juego. El phishing más básico era fácil de detectar dado que usaba mensajes y correos llenos de errores gramaticales y ortográficos. Pero ahora es posible hacerse pasar por una organización o individuo de manera realista y con pocos conocimientos de inglés. El segundo es la desinformación. Las capacidades de ChatGPT se prestan a una serie de posibles casos de abuso en el área del terrorismo, la propaganda y la desinformación. El modelo se puede usar para recopilar más información en general que pueda facilitar las actividades terroristas, como por ejemplo la financiación del terrorismo o el intercambio anónimo de archivos. Europol destaca la ciberdelincuencia como tercer área de preocupación, puesto que ChatGPT no se limita a generar un lenguaje similar al humano, sino que también es capaz de producir códigos en varios lenguajes de programación distintos, con una variedad de resultados prácticos en cuestión de minutos, ingresando las indicaciones correctas en la página web de esta herramienta. En definitiva, un usuario con conocimientos más avanzados puede explotar las capacidades mejoradas de ChatGPT para perfeccionar aún más o incluso automatizar modus operandi sofisticados de los ciberdelincuentes. Como para estar prevenidos, ¿cierto, amables oyentes? Y bien, amigos, amigas, hasta aquí llega el programa de la presente semana, esperando que su contenido haya sido del completo agrado de todos ustedes. Se despide desde Medellín, Colombia, Marco Aurelio Vela Guerrero, quien condujo su programa Cultura y Entretenimiento, transmitido a través de la emisora Conciencia Top New. Les recuerdo que sus colaboraciones pueden ser enviadas al correo lecturasypoesías2022@gmail.com. Ellas serán compartidas en el siguiente programa. Solo me queda agradecerles por la sintonía prestada al presente programa, agradecerles también me acompañen la próxima semana y desearles un resto de semana muy feliz. Nos vemos pronto, que descansen y chao chao.